Como ya estamos nosotros empezando la sesión de la clase de legislación económica financiera, entonces ya veo que se ha normalizado el ingreso de todos los participantes, ya no tengo más solicitudes de ingreso, entonces vamos a poner ahora, vamos a hacer esto más la lista, así que por favor atención a la lista. Wellington Acosta. Presente, economista. Buenos días, buenas tardes. Stephanie Arteaga. Presente. Buenas tardes. Verónica Ushai. Presente. Listo. Kenneth Becerra. Kenneth Becerra. No me ha llegado un mensaje de Kenneth. Bueno. John Bravo. Presente, querido profesor. Buenas tardes. Leonardo Castro. Presente. Kevin Cedillo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Viviana Charcopa. Presente. Buenas tardes. María Contreras. María Contreras. Yael Escalante. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Falconi. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Charles Guía. Presente. José Becerra. Damaris Gonzabay. Presente. Buenas tardes. Génesis González. Presente. Brian Guamán. Presente. Clase. María Heredia. Presente. Heredia presente. Economista, disculpe, yo recién activo el audio, no había escuchado que me había nombrado. Ya le puse. María Heredia. No, Contreras, digo. Ah, ya mismo les reviso. Déjame terminar y de ahí le vuelvo a preguntar a los que no estén, ¿ya? Listo, gracias. María Jaime. Presente. ¿No? Doris Litardo. Doris. José Mero. Presente. Jessica Morales. Necesita médica, profesor. Ah, ya sí me acuerdo. Ella tiene que justificar eso. Priscila Muñoz. Álvaro Plúas. Gardenia Rodas. Brian Rodríguez. Presente. Kevin Sánchez. Presente, economista. Zuli Torres. Zuli. Eric Valverde. Presente, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. María Vargas. Presente. Y Abraham Viteri. Presente. Ya. A ver, de los que entraron al último en la sesión, ¿está María Auxiliadora? Sí, aquí estoy. Ya, listo. A ver, Doris. ¿Está Doris? ¿Doris Litardo? No, no está, no la veo. Bueno, no está. No tengo en mi espera no tengo nada. Becerra le puso presente en el chat. Y Pluas también. A ver. En el chat. Es que no me aparece a mí nada en el chat. Pluas y Becerra.
A Becerra Kenneth y Pluas. Ujú. A Becerra Kenneth. Y el otro es Pluas. Tienen que poner la imagen, porque por esta vez les voy a registrar, pero si yo veo que no es el usuario de ustedes, no les voy a poner la asistencia. Luego miren que les he venido diciendo ya con tiempo. Porque no sé, yo por ejemplo acá en el que dice Mauro, este es el dispositivo móvil en el cual yo me conecto por el tema del micrófono. Pero de ahí, en el anfitrión, que es el en el que estoy participando, es donde aparezco, yo he puesto la imagen. Así les voy a pedir encarecidamente a los que no le han puesto, por favor, que pongan para efecto de poderlos identificar, porque si de repente yo veo un nombre que no los conozco a todos, no me recuerdo exactamente los rostros, por ejemplo, Brian Guamán, no tengo en la mente el rostro de Brian, me pone presente y yo podré, o sea, si efectivamente quién es. Por Quiero favor, ponerle foto a mi perfil economista. al perfil, exactamente. Eso, como tienen la mayoría, por favor pongan en la foto, ¿sí? Que desde un dispositivo móvil sí se puede hacer, ¿sí? Entonces, eso por favor, para la próxima sesión, porque si no, yo aquí, por ejemplo, yo lo que hago es busco en la parte de en la sección de los participantes, veo el rostro y digo, a este estudiante sí es de mi curso. Pero, por ejemplo, dice Plúa Josué. Entonces, aquí, ¿yo qué veo? Simplemente veo un nombre. Entonces, puede ser cualquiera que esté ingresando. Entonces, yo, ¿cómo sé efectivamente qué es la persona? Profe, disculpe, Doris Valentina ya va a ingresar porque se le había ido la energía y entonces ya le está reconectando, ya está por ingresar. Ya, listo, no hay problema. Ya. Ya que las sexes. Ya, no me ha llegado la solicitud. No me ha llegado la solicitud. A ver, aquí tengo. Ahora ya la había Doris. Doris Guitardo. ¿Qué apellido es? A los que tienen cero les voy a volver a mencionar, ¿ya? Ya tengo todos ingresados 29 participantes. Entonces, Doris Guitardo. Presente, disculpe. Listo. Ya no hay problema. Jessica Morales. Ah, cierto, ella es la que tiene que presentar mi justificativo médico. Priscila Muñoz. Presente. Álvaro Plúas. Gardenia Rodas. Presente. Zuli Torres. Zuli Torres. No la veo, Zuli. Bueno, ya de justificar eso. En el chat, profe. Escribió en Zuli el y chat, Pluas. Ah, ya le vi, sí. Listo, Y gracias. Pluas también en el chat. Plúas, Plúas, yo no lo veo Plúas. ¿Puso presente? Ah, ya, Plúas Josué, ya. Sí. Ya lo vi. Listo, gracias. Por favor, recuerden mi instrucción. Miren que les estoy comunicando, no es la primera vez, ya son varias veces que comunico esta instrucción. Y esta instrucción fue dada desde el primer día de clase y también la encuentran publicada en el aula virtual. Si no es algo que no se ha venido comunicando, ya está comunicado desde la primera sesión de clases. ¿Sí? Ya ha tenido prácticamente más de un mes para actualizar sus datos dentro de la plataforma y si no lo hacen, bueno, ya sencillamente después siguen las instancias. ¿Ya? Entonces, cierro aquí. Vamos ahora a iniciar con la sesión de la clase del día de hoy. Entonces, vamos a ver lo que es la parte de legislación económica financiera. La semana pasada vimos un video, conversamos algunas condiciones de lo que era el derecho económico internacional, el derecho económico como tal y las relaciones con el Estado. Entonces, eso vimos la semana. Seguimos en la unidad 1, que habla sobre lo que es la legislación económica y financiera, a fin de comprender las definiciones básicas del derecho económico, su importancia en el pensamiento económico, así como la intervención del Estado en los diferentes mercados y su relación con la legislación. Ahora vamos a aprender los roles y funciones del Estado
de regulación económica y social, es decir, cómo el Estado regula a la economía por el componente económico y por el componente social. ¿Cómo interviene en el mercado laboral? Vamos a empezar a ingresar a la parte de normativa laboral de cómo nosotros debemos trabajar respecto a la parte remunerativa, lo que son derechos, obligaciones, en fin, lo que es la intervención del Estado en la inversión. Algo también ustedes en la materia de macroeconomía intermedia ya han aprendido de cómo interviene el Estado por medio de la política monetaria, puede intervenir afectando la inversión, pueden hacerlo también por medio de la política fiscal. Ya un poco hemos conversado acerca de ello. Entonces vamos a ver las razones por las que existe intervención estatal, principalmente en los países que se consideran como países pobres. A ver, ayúdame con la lectura. Leonardo, ayúdanos con la lectura, por favor. Leonardo Castro. Ya listo. Razones de intervención estatal en países pobres. La necesidad urgente de proveer la infraestructura necesaria para el desarrollo. B. El Estado requiere cooperar en el proceso de aprendizaje y acumulación de conocimientos y tecnología. C. El Estado se debe promover el desarrollo del mercado de capitales. Y D. Los problemas de vulnerabilidad económica y física son más severos. Entonces, miren, aquí nos está dando una serie de instrumentos con los cuales los estados deciden intervenir. En los países que son considerados más pobres, por ejemplo, un caso extremo, Haití, ahí de repente va a haber un poquito más de intervención estatal, o debería haber más intervención estatal, justamente para poder romper esas diferencias entre los que involucra la parte más poderosa y la parte más vulnerable. Entonces el Estado obligadamente tiene que intervenir. Ante esta situación, vamos a tener que, el Estado va a poder accionar de acuerdo a la competencia que le corresponda. Es decir, va a haber una participación de acuerdo a sus instancias. Por ejemplo, un municipio, ustedes saben, los municipios tienen jurisdicción en el límite territorial que enmarca el cantón al cual representan. El municipio de la ciudad de Milagro puede tomar medidas respecto a sus facultades dentro de su territorio. Un alcalde de Milagro es autoridad en Milagro, pero si va a la ciudad de Guayaquil es simplemente el alcalde de Milagro, que no tiene injerencia en las decisiones que se tomen en la ciudad de Guayaquil. Lo mismo si el alcalde de Guayaquil se dirige a Milagro, ocurrirá exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen cada parte de los componentes del Estado tienen sus propias atribuciones. Y no se puede sustituir una actividad económica por otra actividad, aunque sean en iguales condiciones. ¿Sí? Sustitución de actividades económicas privadas. Esto hace referencia a que el sector privado, con carácter monopólico, prácticamente el gobierno puede intervenir cuando tenemos amplios sectores en donde la parte privada busca o tiene un control total, lo que se conoce como el monopolio, de todo un sector. Entonces ahí el gobierno interviene para que no se generen estos monopolios, ya que los monopolios, ustedes deben haber aprendido en microeconomía, de que los monopolios lo que buscan es maximizar sus ingresos. Ellos trabajan de acuerdo al ingreso marginal, no como se realiza en competencia, que se trabaja con el costo marginal. Y siempre el ingreso marginal es mucho más elevado que el costo marginal. Recuerden que el ingreso marginal es el ingreso adicional por cada venta. El costo es el costo que debo de generar para tener una venta adicional. Entonces, estamos hablando de niveles de márgenes mucho más voluminosos. Entonces, si tenemos que una empresa es la única y que produce ese servicio, y es un tipo de servicio, se podría decir hasta cierto punto estratégico, entonces necesariamente el Estado va a intervenir. Otra de las características con las cuales... Profe, disculpe. Dime.
Al referirse al no sustituye la actividad económica privada, ¿a qué hace referencia? ¿Dónde dice no sustituir? El anterior, disculpe. No sustituye la actividad económica privada. Ingresa a competir en igual de condiciones. Ejemplo, transporte, producción de acero. Tenemos un ejemplo aquí en el Ecuador, la banca privada. La banca privada está, bueno, ya eso ya casi no está dado así, pero en un momento se dio de que la banca privada estaba gobernada por ciertos grupos de bancos que disponían o tenían cierto poder respecto a las comisiones que cobran los bancos como tal. Entonces, ¿qué creó el gobierno? Dijo, bueno, vamos a tomar de las bancas cerradas, tomó el Banco del Pacífico y lo hizo banco público. Entonces, este banco público iba a trabajar como con el principio de un banco privado, pero buscando principalmente el beneficio social. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Daba tasas de interés un poco más convenientes, daba de repente, tenía más flexibilidades en algunos servicios bancarios respecto a los otros bancos privados. Entonces, como era un banco grande que tenía influencia, era el segundo banco más grande del país, entonces este banco que era de carácter público entraba a competir con los demás bancos. O sea, no sustituye la actividad como tal. O sea, los otros bancos siguen operando, siguen en su actividad, pero de alguna manera entra y controla y hace una especie de mecanismo que rompe los altos precios, por decirlo así, que trata de estandarizar un proceso para que los costos sean un poco más adecuados a la calidad de servicios que se brinden y al costo real que están en la capacidad de pago de las personas, ¿no? Porque cuando existe un monopolio, no todos los que pudiesen acceder a ese servicio lo hacen. Solamente el monopolio les va a dar a aquellos que puedan pagarlo y les den la ganancia que ellos desean obtener. No necesariamente brindan un servicio a todos por general. Además, cuando estamos hablando de industrias grandes, como por ejemplo la industria acerera, ahí van a existir economías de escala, en donde el Estado puede decir, bueno, vamos a segmentar los ingresos. Por ejemplo, tenemos el caso de las empresas eléctricas. Ustedes saben que las empresas eléctricas tienen por segmentos. Dice, bueno, el sector industrial paga una tarifa X, el sector residencial paga otra tarifa y el sector popular paga otra tarifa y a partir de cierto consumo tiene un subsidio especial. Entonces, escalona niveles. Entonces, eso es lo que especifica cuando dice no sustituye la actividad económica privada. Ingresa a competir en igualdad de condiciones. De ahí mencioné el ejemplo. Tendríamos el transporte público. El transporte público está dado por personas privadas, pero ahí tranquilamente el gobierno, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, el gobierno, en este caso el municipio, creó la Metrovía, que es un transporte público gestionado por un ente municipal, que lo que busca es dar un servicio, ¿no? Y obviamente generar una ganancia que entre, de cierta manera, a competir con la empresa privada. No la sustituye, bueno, aunque aquí en realidad en la ciudad de Guayaquil sí se pretende sustituir, ¿no? Pero no al 100%. ¿Sí? A eso se refiere, en lo que es participación en situación de competencia y situaciones de actividades económicas privadas. O sea que el Estado puede participar en actividades exclusivas, como tenemos las empresas eléctricas, el servicio de agua potable. Bueno, ya no tiene el servicio de las comunicaciones, que anteriormente era el gran monopolio que existía en la empresa de comunicaciones nacionales. Ahora tenemos que existen otro número de compañías que también tienen el servicio de teléfono. En fin. Vamos a ver ahora qué dice la ley respecto a estos escenarios. Estos artículos que vamos a ver ahora están amparados en la Constitución de la República del Ecuador. ¿Sí? A ver, señorita Viviana, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Señorita Charcopa. Viviana. El artículo 261. Ya. Competencias exclusivas del Estado. Artículo 261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la defensa nacional, protección interna y orden público,
las relaciones internacionales, el registro de personas nacionalización de extranjeros y control migratorio, la planificación nacional, las políticas económicas, tributarias, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria, comercio exterior y endeudamiento. Listo, gracias Viviana. Por ahí tenía usted alguien que le secundaba en la lectura ahí de fondo. Entonces, podemos ver cuáles son las competencias exclusivas que tiene el Estado. O sea, lo que es defensa nacional, eso es exclusividad del gobierno, ¿no? Lo que son las Fuerzas Armadas. O sea, ustedes, en el Ecuador, ustedes no han visto que existe otra Fuerza Armada además del Ecuador. Eso existe en Colombia, eso se conoce como guerrilla, que son fuerzas paralelas que se arman y hacen la vida a cuadritos al gobierno de turno. Lo que es protección interna, que aquí la protección interna está a cargo de la Policía Nacional, el orden público también a cargo de la Policía Nacional, que son propiedades que son de competencia exclusivas del gobierno. Lo que son las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales se dan principalmente entre gobiernos, es decir, entre países, entre presidentes. Ahí tenemos que se dan las embajadas, los consulados, donde se da la comunicación principal entre una nación con otra. Ustedes que están en el extranjero y necesitan algo que no saben cómo obtenerlo, tranquilamente pueden irse a la embajada del Ecuador en el país donde ustedes se encuentren y ahí van a encontrar personas ecuatorianas que están en la obligación de brindarles asistencia. Asistencia porque es el fin es la competencia que tiene en este caso la embajada. Tenemos lo que es el registro de personas, en este caso el registro civil, lo que es la nacionalización, extranjeros y control migratorio, eso es facultad exclusiva de los gobiernos, ¿no? Entonces ustedes no van a encontrar un registro civil que esté a cargo de una empresa privada. O sea, tenemos en el caso de Guayaquil un caso excepcional en el cual se llevan dos bases de datos de registros ciudadanos por separado. Y al fin y al cabo es la misma base. Está el registro civil de Guayaquil y el registro civil del gobierno. Pero bueno, al fin y al cabo, ambas pertenecen a la parte del sector público, que son esta información del sector público. Pero la única diferencia es que el uno está bajo la competencia de un segmento, que es el municipio, y el otro que está en otro segmento, que es el gobierno central. Pero todo es parte del Estado. Lo que es la planificación del Estado, eso es exclusividad del gobierno, porque recuerden que existe una contabilidad específica para el gobierno, que es la contabilidad gubernamental, ahí se planifica, ahí tenemos, inclusive han aprendido en macro intermedia, cómo elaborar una balanza de pagos, eso es cálculos específicos que realiza el gobierno. Lo que es la materia de política económica, tributaria, aduanera, fiscal, en fin, todo tipo de política que emite el gobierno es competencia exclusiva del gobierno, así como también los niveles de endeudamiento, ¿sí? Esto está amparado en el artículo 261 de la Constitución, ¿sí? Recuerde que el Estado solamente puede actuar en la parte pública en lo que le faculta la ley. Continuemos las siguientes 6. A ver, ayúdenme con la lectura. Kenneth. ¿Se me escucha? Sí, Profe, ¿se me escucha? Sí. Las 6. ¿Cuál? Sí, listo, ¿puedes empezar? Kenneth, Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 8. El manejo de desastres naturales. 9. La que corresponde aplicar como resultado de tratados internacionales. 10. El aspecto radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. 11. Los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos y hídricos, biodiversidad y recursos forestales. 12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. Listo, miren, ahí tenemos
una lista de las funciones y competencias del Estado. O sea, el Estado es el único que puede intervenir en estas actividades. La empresa privada no tiene injerencia. Vamos a ver, a continuar, viendo la parte de la intervención del Estado. ¿Cómo puede un Estado intervenir en una nación? Lo puede hacer de dos maneras, de manera directa o de manera indirecta. Entonces, me vas a ayudar con la lectura Wellington de estos dos tipos de gestiones, ¿en qué consiste? ¿Me escucha? Sí. Ya, según las formas de gestión, gestión directa, ejercida por el propio Estado. Gestión indirecta, el Estado actúa mediante terceros, pero las empresas se encuentran bajo la dirección y fiscalización del Estado. Ya, listo. Entonces, miren, encontramos aquí las diferencias entre las dos posturas, ¿no? Lo que es la gestión directa es cuando el gobierno interviene de manera presencial, o sea, ahí el gobierno. Por ejemplo, tú está en una parte del gobierno decide crear una entidad, entonces esa entidad dice, bueno, a partir de ahora van a encargarse del control vehicular, entonces ahí está actuando directamente el gobierno. Gestión indirecta es cuando se hace por medio de un tercero, lo que hacen, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil con las famosas empresas que se concesionan, las concesiones. Entonces, hay una intervención indirecta, por ejemplo, Interagua. La empresa Interagua es una empresa privada que administra fondos públicos. ¿Y qué es lo que hace el municipio? Simplemente controla la gestión que está llevando Interagua. Entonces, tenemos también el tema de la concesión que se hacen con las empresas de recolección de basura en la ciudad de Guayaquil. Es una empresa privada que da el servicio de limpieza y prácticamente quien paga es el municipio y el municipio es el que da las directrices de cómo debe de trabajar esta empresa. Entonces esta es la forma como tiene el Estado de intervenir. También de repente el Estado central puede decir, crear una directriz para regular eso, ¿no? Pero siempre dentro de las competencias que le da el Estado, porque acuérdense que los municipios tienen sus competencias específicas marcadas también en la Constitución. Vamos a ver, cuando hablamos de intervención directa del Estado, ya sabemos que la gestión directa es la ejercida por el propio Estado. Vamos a ver algunas condiciones que se deban a cumplir cuando hablamos de la gestión directa en el Estado. A ver, Brian, ayúdanos con la lectura, por favor. Brian Torres. Brian Guamán, perdón. Ya, economista. Gestión directa, ejercida por el propio Estado. Socialización, resalta lo social y política más que lo económico. Su finalidad está en que la propiedad cumpla su función social. Estatización, traspaso de las actividades económicas del sector privado al sector público. Expropiación, el Estado priva de la propiedad a un particular, invocando la utilidad pública a cambio de una justa indemnización. Listo, miren, aquí tenemos algunos conceptos que se utilizan, son muy comunes en la parte del Estado cuando interviene. Cuando el Estado interviene y trata de regular la parte social para compensar a un grupo que está siéndose desprotegido o desprovisto de alguna necesidad, se llama socialización. Cuando se da un traspaso de la actividad económica del sector privado hacia el sector público, entonces ahí lo que vamos a tener en realidad es que estamos ante la estatización de los recursos privados. Es decir, el gobierno dice, estos recursos son, por sus características, son del sector privado y ahora los va a tener en competencia el sector público. Entonces ahí se están estatizando los recursos, ¿no? Es muy diferente a expropiación. En la expropiación, el Estado dice, a partir de este momento, esto le pertenece únicamente al Estado y nada más al Estado, y no tiene nada que ver la otra parte. Entonces, no es lo mismo que la estatización. Dice, bueno, tú puedes continuar con esta actividad de manera privada, pero ahora tienes que regirte a lo que dicen las condiciones del sector público. Ahí estás estatizando los bienes que se pueden dar dentro de la economía. Y es una intervención de tipo directo. Porque
tú haces una actividad, pero esta actividad es de carácter público. Por ejemplo, el servicio del transporte es de carácter público. Pero ¿quién brinda el servicio de transporte público? Empresas privadas, o asociaciones o personas particulares. Entonces, porque el servicio público de transporte está estatizado. En cambio, no es lo mismo decir que a partir de este momento, solamente el Estado, por medio de las empresas del Estado, puede dar el servicio de transporte. Entonces, al momento que hace eso, está expropiando, está quitando. Entonces, esa es una definición muy importante que ustedes tengan en cuenta. Vamos a ver, seguimos con estas definiciones. Vamos a ver ahora con la nacionalización y fiscalización. A ver, ayúdanos con la lectura. Yael. Señorita Yael. Sí, aquí estoy, profe. Nacionalización. Es la transferencia al Estado de la titularidad y control de los factores de producción, en la cual se sobreentiende que es la colectividad la beneficiaria del servicio. Periodo indican que 4 barcos anclaron en Ecuador, cerrando la flota nacional en 118 embarcaciones, frente a 59 de México. Ejemplo, 2014 y 2016. Se incorporan más de 3.000 toneladas métricas de capacidad de acarreaje, que generan más trabajo para las fábricas y para otros negocios. Confiscación. El Estado adquiere excepcionalmente bienes o asume actividades sin abonar indemnización alguna. Ejemplo, bienes, productos de actividades ilícitas. Ejemplo, casa de narcos, autos. Ya, listo, gracias. Podemos ver aquí las definiciones, ¿no? Miren, estas definiciones son muy comunes escucharlas en la televisión. Tenemos socialización, ya está claro, que es simplemente dar un bien social por parte del Estado. La estatización es que una actividad que es de tipo pública, la va a hacer ahora el gobierno como tal, ¿sí? Lo hace el sector privado, ahora lo va a hacer el sector público. Entonces está estatizando los servicios, se está convirtiendo en un servicio privado, en un servicio público. Expropiación es en el cual dice, no, a partir de este momento, yo te retiro esta propiedad, le pertenece al Estado, pero yo te voy a compensar por ello. Te voy a dar ya lo que hicieron cuando estaban construyendo esos proyectos multipropósitos. Dijeron, a esa gente de ahí sácamela y dale lo que vale el terreno. Entonces lo que hicieron fue, a ver, ustedes tienen tantos metros cuadrados, le corresponde tantos dólares, tengan su dinero, muchas gracias, pero ya ese terreno es propiedad del Estado. Eso se conoce como expropiar. En cambio, cuando hablamos, es muy distinto decir la nacionalización de los recursos. Es decir, viene el Estado, ve un sistema productivo, por ejemplo el petróleo lo estaban produciendo determinados países, pero dicen, no, este petróleo le pertenece al Ecuador. Entonces ahí no tienen por qué estarse lucrando de algo que le pertenece al Ecuador. Están nacionalizando los recursos. Por ejemplo, el agua en la Constitución está amparado como un bien de uso público, de uso común, que no se puede privatizar. Entonces el agua está nacionalizada, porque le pertenece a los recursos, al patrimonio de la nación. Y confiscación es sencillamente el resultado de una actividad ilícita, en el cual ha habido un lucro desmesurado que ha ocasionado un bien. Entonces el gobierno dice, tú has hecho un uso indebido de los fondos con los que has tenido y has mal adquirido un determinado bien. Entonces este bien te lo confisco, ya no es de tu propiedad, ahora es de propiedad del Estado. Y el Estado va a decidir qué hacer con él. Y tú no tienes derecho a que reclames porque has cometido un acto ilícito. Entonces eso se conoce como confiscación. Las diferencias, bueno, ya mencionamos un poquito las diferencias. Al nacionalizar se argumenta causas como aquí tenemos, vamos ahora a lo que es la intervención indirecta del Estado. Ya creo que nos quedamos hasta allí. Son las 12. Vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Ya? Entonces en 10 minutos nos volvemos a conectar. Que tenemos clase hasta la 1, si no me equivoco, ¿no? Sí, profe. Entonces tenemos un receso de unos 10 minutos y nos volvemos a conectar.